Buenos días a todos, Dios les bendiga. Es bueno estar en la casa de Dios y estar juntamente con todos alabando y adorando a nuestro Dios. Le quiero dar gracias a Dios por estar aquí en esta mañana. Me acompaña mi esposa Jessica una vez más. Es un gran privilegio de poder estar aquí y alabar y adorar el nombre del Señor con ustedes, y le doy gracias a Dios por su pastor, nuestro pastor Ernest, que me da este privilegio, esta confianza de poder compartir la palabra de Dios en este púlpito. Si tienen su Biblia con ustedes en esta mañana, quisiera pedirles si pueden abrir en el libro de Mateo, capítulo 7. Empezando en el versículo 21. Y cuando lo tengan, si se pueden poner de pie, decir amén. Mateo, capítulo 7, empezando en versículo 21. Amén. La palabra de Dios nos dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás los conocí, apartaos de mí, los que practicas la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Vamos al Señor en oración. Señor, venimos delante de tu santa presencia en esta mañana una vez más, dándote gracias, Señor, por este día de vida que nos has dado, Señor. Damos gracias por tu presencia que está aquí con nosotros. Gracias por tu pueblo que está reunido aquí en tu casa, Señor. Recibe toda la honra y toda la gloria, Señor, en todo lo que seguimos haciendo. Pedimos, Señor, por aquellos que se sienten enfermos, Señor, o desanimados de una manera u otra, Señor. Pidemos fuerzas, sanidad. Aquellos, Señor, que están cansados, Señor, pedimos que los levantes en victoria, que bendigas tu iglesia, todos los que están presentes, sus familias, sus hijos. Señor, y aquellos que no han podido llegar, que estés con ellos. Pidemos por tu pastor que representa aquí esta iglesia local, Pastor Ernest, su familia, que estés con ellos, Señor, que los bendigas. Y te pedimos, Señor, que nos hables en esta mañana, que nos sigas dando entendimiento de tu palabra, que la guardemos en nuestros corazones, Señor, para que no pequemos contra ti, Señor. Y si hay algo en nosotros que te ofende en esta mañana, Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y seguirte. Gracias por todo, Señor. Prepáranos, Señor, para lo que viene. Prepáranos para tu venida. Dejamos todo en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Estamos bendecidos por tener a Cristo en nuestra vida. Hay una escritura que dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y estamos bendecidos aquí en este país, en este lugar,
que podemos escuchar la palabra de Dios. Porque hay muchas personas en otros lugares que no pueden hacer lo que estamos haciendo. Están escondiéndose en algunos lugares para poder leer la palabra de Dios, para poder escuchar a alguien predicar la palabra de Dios o enseñar la palabra de Dios. Aquí hay algo clave que nuestro Señor dice, que solo aquellos que hacen la voluntad de su Padre que está en el cielo van a entrar al cielo. Solo aquellos que ponen la palabra de Dios en práctica son dichosos, son bienaventurados, bendecidos. Porque hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios, pero hasta allí. Y hay personas que domingo tras domingo van a la iglesia y escuchan la palabra de Dios. Y la mayor parte del tiempo uno se siente bien, pero muchos hasta allí no la ponen en práctica. Y nos dice la palabra de Dios que para ser bendecidos, así como Dios quiere bendecirnos, tenemos que poner la palabra de Dios en práctica. Y una vez más en el 21, Mateo 7, 21, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pero hay a veces que hay personas que dicen, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿O qué es la voluntad de Dios? ¿Sabe? Hubo una vez que los discípulos le preguntaron a nuestro Señor Jesús, enséñanos a orar. Porque ellos se pasaron como 3 años con Él, ¿verdad? Y les enseñaba del reino de los cielos, de las cosas de aquí en esta tierra, les daba comparaciones, parábolas, para que ellos entendieran las cosas espirituales. Y es algo interesante que en todo este tiempo que ellos se pasaron con Él, lo miraron haciendo milagros, sacando demonios, sanando enfermos, resucitando a personas que se habían muerto. Y lo que ellos le preguntaron a Él fue, enséñanos a orar. Y vemos en Mateo capítulo 6 donde les enseña a ellos cómo orar. Y algunos o muchos lo conocen como el Padre Nuestro. Hay algunas personas que repiten esta oración vez tras vez. Y no creo que fue dada para que las personas la repitieran. Aún nuestro Señor Jesucristo dijo, y cuando hagan oración, no sean como los gentiles, que repiten vanas palabras y piensan que por sus vanas repeticiones van a ser escuchados. Pero les enseñó a orar y en una parte dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En una ocasión también le dijo a las personas, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. Dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Hágase tu voluntad. Dijo, todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el libro de Juan, capítulo 6, y el versículo 40, dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Cuál es la voluntad, pues? Del Padre. Una vez más, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en aquel día. Así que la voluntad de Dios Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él,
que creamos en Jesucristo. Porque sabe que hay personas que son ateos y les preguntamos, ¿crees en Dios? Y dicen, yo no creo que Dios existe. Yo no creo en Dios. Así que la voluntad de Dios Padre es que crean en Jesucristo. Al creer en Jesucristo creemos en Dios. Pero no para allí tampoco, porque hay muchas personas que dicen, sí, yo creo en Dios. Si preguntamos a muchas personas, ¿crees en Dios? La mayoría dicen que sí, ¿verdad? Pero la palabra de Dios también dice, ¿crees en Dios? ¡Qué bueno! El apóstol Santiago dice, qué bueno que crees en Dios. Dice, pero también los demonios creen en Dios y tiemblan. La palabra creer es una palabra verbo, es una palabra que es acción, tomar acción. Hay una frase, algo que alguien contó una vez que dijo que alguien le estaba preguntando a las personas, oye, ¿ustedes creen que yo puedo subirme a un edificio y cruzar de un edificio, de un lado del edificio al otro, unos 20 pies el edificio o pisos, 20 pisos? Y le dijeron, sí, creemos que puedes hacerlo. Dijo, ok, entonces yo tengo una carreta, me voy a subir en esta carreta y voy a poner una soga de un edificio al otro, de un lado al otro, la voy a amarrar y yo me voy a subir a esta carreta y me voy a ir de un lado del edificio al otro. ¿Cuántos creen que yo puedo hacer esto? Y muchos dijeron, sí, yo creo que tú puedes, yo creo que tú puedes. Dijo, bueno, pues, entonces aquellos que dicen que creen que yo puedo hacer esto, súbanse a la carreta conmigo. Y allí paró todo. Porque muchos dicen, sí, yo creo. Pero en realidad nomás dicen, pero no hacen. Entonces, la cosa es que debemos de poner la palabra de Dios en práctica. Si decimos que creemos en Dios, entonces tenemos que hacer la voluntad de Dios. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Ahí comenzó. Alguien nos comenzó a hablar de Dios, fuera nuestros padres o abuelos o alguien de nuestros familiares, amigos. Alguien nos dijo, hay un Dios. Y ahí vino la fe. Comenzamos a escuchar de Dios. Pero luego nos dice, ¿qué tenemos que hacer? La palabra de Dios dice, arrepiéntanse. Entonces reconocemos que somos pecadores, que la manera de que estamos viviendo somos rebeldes, estamos quebrantando la ley de Dios y tenemos que arrepentirnos, cambiar de la manera que estamos viviendo, cambiar de nuestra mente, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo vivimos, cambiar eso y dar la vuelta y venir hacia Dios y pedirle perdón. Recibir a Cristo en nuestras vidas. Entonces, allí vamos. Y la palabra de Dios dice, el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, hay más cosas, pero en tiempos como estos del domingo, los predicadores regularmente tenemos media hora o una hora para compartir la palabra de Dios. Pero por eso hay veces que se abre un tiempo para una vigilia, como de las 7, como a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, unas 5 horas, 6 horas para compartir la palabra de Dios, para alabar a Dios, para adorar a Dios, para tener confraternidad con los hermanos. Pero algunas personas no creen que esas cosas son importantes. Y sabemos que algunos trabajan o hacen otras cosas que no pueden venir. Y Dios conoce los corazones. Pero aquellos que sí pueden y nomás deciden, eso no es para mí. Pero para aquellos que somos de Cristo, eso es para nosotros. Cuando tenemos esa oportunidad y podemos, sí, eso es para nosotros. Para venir a la casa del Señor, eso es para nosotros. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 10:25, y no olviden o no paren de congregarse,
como algunos lo tienen por costumbre, y más mientras ven que la venida del Señor se acerca. Así que esa es la voluntad de Dios, que nos congreguemos. Y también algunos han recibido a Cristo, se han arrepentido, han creído. Pero la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Hay algunas personas que no creen que eso es importante. Eso es importante. El bautismo no nos salva, pero eso es la voluntad de Dios, que hagamos su voluntad, lo que Él dice. Si crees, entonces hazlo. Sabemos que no hay ninguna obra que podemos hacer para ser salvos. No hay nada que nosotros podemos hacer. Jesucristo nuestro Señor, Él hizo todo. Él fue a la cruz del Calvario, murió, derramó su sangre preciosa, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La obra que Él hizo, Él es el que nos salva. Pero dice que hemos sido salvos para buenas obras, para las obras de Dios. Entonces por eso dice que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra cosa que dice es, le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y enséñenles a que obedezcan todo lo que yo les he enseñado, y yo estaré con ustedes hasta el fin. Entonces nos dice que hagamos discípulos. Invitemos a alguien a la casa de Dios, a que ellos también vengan a escuchar la palabra de Dios, para que tengan fe, para que obtengan la fe, para que ellos también tengan esta oportunidad de conocer a Dios y ser salvos. Nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 2, Tesalonicenses 4, en el versículo 2, pues sabéis qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que se abstengáis de inmoralidad sexual, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, que se santifiquen, que sean santificados por el Espíritu de Dios. Porque hay personas que siguen viviendo de la misma manera como vivían antes. Y la cosa es que la palabra de Dios nos dice que seamos separados del mundo, separados del pecado, separados de la vida mundana que vivíamos antes que conociéramos a Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios, su santificación, que se abstengáis de la inmoralidad sexual. Porque hay personas que dicen que vienen a Cristo y pasa un año y siguen en lo mismo. Y la cosa es que la voluntad de Dios es que seamos santificados. Hay algunas personas de otra religión que nos dice, esos son los hermanitos separados, son los hermanos separados. En un sentido tienen razón. Somos separados del mundo de pecado. Somos separados de la manera de que vivíamos antes. Somos separados para servir a Dios. Y eso es la voluntad de Dios, que sí seamos santificados. La palabra de Dios también nos dice en Santiago capítulo 2, del versículo 14 en adelante. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo?
Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. La fe sin obras está muerta. Si no ponemos nuestra fe en práctica, está muerta. Cualquiera, dice nuestro Señor Jesucristo, que oye estas palabras mías y las pone en práctica, les voy a decir cómo es comparado como un hombre que edificó su casa sobre la roca. Que cuando vinieron las tormentas, las lluvias y todo, esa casa quedó firme, quedó de pie, quedó parada, porque estaba edificada sobre la roca. La palabra de Dios nos dice que esta roca es Jesucristo. Estamos edificando nuestra vida sobre Jesucristo, nuestra fundación, nuestra enseñanza, nuestra doctrina, nuestra fe, todo lo que tenemos está edificada sobre Jesucristo, la roca. Porque vamos a tener problemas en esta vida, vamos a tener desánimos, nos van a suceder cosas en esta vida que solos no podríamos soportar. Pero nuestra fe, nuestra fundación tiene que estar en Jesucristo. Tenemos que poner la palabra de Dios en práctica. Tenemos que seguir en oración diario. La palabra de Dios nos dice, oren sin cesar. Oren continuamente, hagan oración continuamente. ¿Sabe que posiblemente hay algunos que el único tiempo que hacen oración es cuando comen? En sus alimentos se recuerdan su oración, pero en la mañana no hay tiempo porque nos despertamos a las carreras, porque no damos suficiente tiempo para descansar y nos despertamos que nos faltan 10 minutos para irnos a trabajar o cualquier cosa y no hay tiempo para la oración. Hay hombres que se despiertan y se tienen que peinar su pelo y te tienen que componer, porque nos despertamos como una momia o algo diferente. Las mujeres también se despiertan y tienen que arreglarse, y hay veces que pueden durar media hora, una hora, para irse a trabajar o a cualquier lugar donde van, pero para Dios no hubo 10 minutos. Pero para mirarse bien en el cuerpo, en el rostro, cosas así, media hora, una hora, 2 horas para arreglarse y mirarse bien. Pero para Dios no hay tiempo. Pero la voluntad de Dios es que perseveremos, que estemos en comunicación con Dios. Porque hay veces que decimos, nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos relación. Gloria a Dios. Pero ¿es cierto que tenemos relación? Así debería de ser, que tenemos una relación con Dios. Y esta relación es oración, hablar con nuestro Padre que está en los cielos. Padre, gracias por este día, por mi familia, por mi salud, por trabajo, por todo. Y Señor, te pido esto, lo otro, lo que sea. Pero tenemos esta relación con Dios. Y aquí el apóstol Santiago dice en el 17, Santiago 2:17, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces que tenemos que poner la palabra de Dios en práctica, en práctica. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mí, por mi nombre,
y no has desmayado, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Porque sí, hubo un tiempo donde estabas en oración, estabas en fuego para el Señor. Pero pasan las cosas de la vida. El trabajo se pone difícil, la familia está difícil, las situaciones, y se nos olvida que Dios está en control y comenzamos a querer tomar control nosotros. Pero dice, acuérdate las cosas que hacías al principio. Y hay muchas ocasiones donde la palabra de Dios dice, acuérdate, acuérdate, porque somos seres humanos y muchas veces se nos olvidan muchas cosas, especialmente cuando van pasando los años. Algunos más jóvenes, algunos más grandes, se nos comienzan a olvidar más cosas. Como a mí, yo estoy comenzando a escribir más cosas, porque hay veces que tenemos tantas cosas que hacer que se nos olvida. Pero la palabra de Dios también nos dice, cualquier visión que tengan, pónganlas en piedra, pónganlas en tableta, pónganlas en un libro, escríbanlas, porque si no, se oyó buena la predicación, pero nos vamos y se nos olvida. Es como el hombre, dijo Santiago, que se mira al espejo y después de caminar y irse se le olvida cómo se miraba. Y nos dice también Santiago, no sean solamente oidores de la palabra, sino sean hacedores de la palabra de Dios y no se engañen a ustedes mismos, que no nos engañemos, que nomás escuchamos la palabra de Dios y ahí se acabó todo, que tenemos que poner la palabra de Dios en práctica. Pero también no hay que confundirnos en eso de las obras, porque hay personas o religiones que tienen doctrina que dicen que para ser salvo debemos de hacer obras. No, negativo. No debemos de hacer obras para salvarnos. No hay ninguna cosa que nosotros podamos hacer para salvarnos o para que Dios nos ame más o tener más crédito con Dios. Nada de eso. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por Jesucristo, no por obras. Hubo una ocasión en San Marcos 3:31, donde estaban buscando a nuestro Señor Jesucristo, su madre y sus hermanos. Marcos 3:31. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondiéndolos él, dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Es muy importante hacer la voluntad de Dios. Hay personas que hay veces que van a ver un juego de deporte,
van a ver un boxeo o algo por el estilo. Y cuando estamos afuera, es fácil de decir, haz esto, tú puedes, haz esto, pégale, haz lo otro. Es fácil gritar y decir eso, pero es diferente meterte adentro y correr por media hora. Y la cosa que hay muchas personas que van a la casa de Dios vez tras vez, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y nomás van a la iglesia, pero no participan en las cosas del reino de Dios. Una cosa que me ha ayudado a mí a través del tiempo sirviendo a Dios es metiéndome, involucrándome, participando. Desde que vine a Cristo en el año 2002, comencé a escuchar la palabra de Dios y con el tiempo preguntaba, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? ¿Qué puedo hacer yo para participar? Y la cosa es que hay veces que queremos predicar o queremos cantar o enseñar o hacer cosas así, pero hay mucho que hacer en la casa de Dios. Mucho que hacer en la casa de Dios, mucho ministerio. Y siempre apoyen a su pastor, a sus líderes. Hay personas que hay veces que no están de acuerdo con algunas cosas. Y va a haber ocasiones que sí, no estamos de acuerdo. Pero yo siempre le he dicho a los jóvenes, porque siempre he estado en ministerio de jóvenes, y siempre les he dicho, mira, lo que ustedes ven en la iglesia y lo que no están de acuerdo, ustedes cuando crezcan, cuando sea su turno, entonces ustedes hagan lo que quisieran ver visto. Cuando sea su turno, cuando tengan esa oportunidad, hagan lo que ustedes quisieran haber visto. Y algunos crecen y no lo hacen. Están otra vez en lo mismo. Y uno dice, hey, ¿qué pasó? No que si tú fueras el pastor, no que si tú fueras el líder, no que si tú, ahora ¿qué pasó? Cuando sea nuestro turno de ponernos en acción, de hacer la voluntad de Dios, de demostrar el amor y el poder de Cristo, de estar allí para los hermanos y las hermanas, el pueblo de Dios, la voluntad de Dios, hacerla. También la voluntad de Dios es que nosotros como siervos de Dios, que cuidemos de nuestros familiares. Los que están casados, cuiden a su esposo, las mujeres, cuiden a su esposo, porque hay unas mujeres que no cuidan a su esposo, cuídenlo. Pero también los hombres, nosotros son los que nos llama Dios primero, que somos los responsables del hogar. Lo que está pasando dentro de la casa, en la familia que tenemos, que Dios nos ha encargado, que está pasando, los hombres, Dios nos llama y nos da esa responsabilidad, que nos paremos como hombres y como líderes, y primeramente que sigamos a Dios y a su palabra, que nos humillemos delante de Dios y hagamos lo que dice su palabra. Porque hay veces que las mujeres no se quieren someter al hombre o seguir al hombre, porque el hombre no está dando testimonio. El hombre no está haciendo lo que debe de hacer, de ser líder espiritualmente y proveer para su casa, de estar allí y disciplinar a sus hijos y tener su familia en orden, como nos dice la palabra de Dios. Eso es la voluntad de Dios, que instruyamos a nuestros hijos, que los hombres cuídenos a nuestras mujeres, esposas, que las protejamos, que se sientan seguras allí en la casa, que se sientan protegidas. Pero también las mujeres, que cuiden a los hombres también. Pero sí, primeramente que los hombres hagan lo que nos dice Dios que hagamos.
Hubo otra ocasión donde una mujer gritó, estaba nuestro Señor Jesucristo predicando y ella gritó: bienaventurada la mujer que te amamantó, que te cuidó, que estaba allí para ti. Y él dijo: al contrario, más bienaventurados son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Porque hay también muchos que dicen que en su religión le hacen rezos y oraciones a muchas personas que vivieron y eran siervos de Dios. Allí hubo una oportunidad de nuestro Señor Jesucristo también poder decir: sí, mi madre, hay que exaltarla y todo esto. Pero dijo: al contrario, yo les digo que más bienaventurados son aquellos que escuchan la palabra de Dios y que la ponen por práctica. Eso es la bendición. Allí es donde está la bendición, de veras poner la palabra de Dios en práctica. Y sí, nuestro Señor Jesucristo dijo: la primera cosa es que crean. Porque les dijo a los fariseos y los que estaban allí también en una ocasión: si no creen que yo soy el que le estoy diciendo que soy, se van a morir en sus pecados. La voluntad de Dios es que todos los que vean al Hijo y crean en Él, se salven. Y Él los va a resucitar en el día postrero, en el último día. Eso que nos dice ahí en San Juan 6:40. San Juan 6:40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga la vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré el día final. Hay una historia que quiero compartir con ustedes. Algunos a lo mejor la han escuchado. Se trata como de este versículo, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Dice que había un hombre que viajaba a todo el mundo buscando como obras de arte, pinturas, cuadernos, con su hijo. Y tenían una colección, y esta colección de cuadernos y arte eran de personas muy famosos como Picasso y Van Gogh, Rembrandt, Monet y muchos otros. Y ellos iban alrededor de todo el mundo y compraban eso y se los llevaban a su casa y los ponían en todos alrededor de su sala. Muchas colecciones de arte. Y este hombre se le había muerto su esposa y nomás quedaban él y su hijo pequeño. Pero a través del tiempo su hijo creció. Y en ese tiempo hubo una guerra. Y su hijo ya cuando creció se enlistó a la guerra y lo mandaron llamar y se fue a la guerra. Y en la guerra hubo un tiempo muy difícil. Tenía algunos amigos él, soldados. Y en unas ocasiones él ayudó a unos soldados que los habían baleado, los llevó a que los curaran, y en otra ocasión se conoció a alguien, se hizo muy amigo de un soldado, y a este soldado también lo estaban baleando, y él fue a ayudarlo. Pero mientras él estaba ayudando, también a él lo balearon. Pero él lo sacó de allí, del campo de la batalla, y lo llevó a la enfermería. Pero cuando lo llevó, él también iba baleado y murió. Ese amigo sabía que su padre y su hijo eran coleccionistas de este arte. Y su amigo, el soldado que murió, el hijo, le había enseñado algunas cosas, cómo pintar. Y este soldado pintó a su amigo y a él
cuando estaban en la batalla y estaban baleados. Le llegó la noticia al padre que su hijo había muerto en la batalla. A través del tiempo llegó el soldado amigo del muchacho y le llevó este cuaderno al Señor. Le dijo, mira, yo era muy amigo de tu hijo, estábamos en la guerra juntos, él me salvó la vida, yo hice este cuadro, esta pintura, este arte, y se lo traigo para usted. Es un arte de su hijo y yo. Y se lo dio, y el Señor, triste y todo, lo recibió, le dijo gracias. Pasó el tiempo y el Señor se enfermó y tenía una casa grande y todos esos cuadros que valían millones. Y llegó el tiempo donde se murió el Señor y dejó su testamento allí, que hicieran una subasta de todos los cuadernos, y puso ese cuaderno allí mismo en la sala también, con todos los demás. Hicieron una subasta, llegó mucha gente rica, millonaria, porque sabían que tenían esa colección, y cuando llegaron allí estaba el subastante, ¿cómo se dice? El de la subasta, el que la dirige. Y les dijo a todos, vamos a comenzar la subasta. Dijo, tenemos aquí un cuadro que va a comenzar a $100. Y la gente comenzó a mirar y no reconocieron que era de un artista famoso ni nada. Y dijeron, ¿esto es un chiste o qué? Aquí están todos los demás y comienzan con esto. Y dijo el de la subasta, vamos a comenzar con $100. ¿Alguien quiere dar $100 por esto? $100. Nadie daba $100. Y llegó el jardinero que vivía allí en la casa y dijo, oiga señor, yo no tengo $100, pero tengo $10. Es todo lo que tengo, $10. Yo estoy dispuesto, si me lo das en $10, a comprar ese cuadro. Y el de la subasta dijo, bueno, pues nadie quiere dar $10. ¿Quién lo quiere comprar por $10? Y nadie, todos se quedaron callados. Dijo, bueno, pues como nadie está diciendo que lo quiere comprar, lo vamos a subastar, lo vamos a entregar a $10. ¿Seguros? ¿Nadie lo quiere? $10. Se vendió en $10. Y dijo el de la subasta, damas y caballeros, muchas gracias por venir a esta subasta. La subasta ha concluido, se acabó. Y todos dijeron, espérate, ¿qué pasó? Aquí estamos todos millonarios, listos para comprar. Le hace, déjenme les explico por qué ya se acabó. Porque el hombre de todo esto, el dueño de todo esto, dejó en su testamento su voluntad. Y él dijo que el que comprara este cuadro de su hijo, ese se llevaba todo. Así que este jardinero se llevó el cuadro y se lleva todo. Para todas las personas que estaban allí, ese cuadrito no tenía significado para ellos. Ese muchacho que estaba allí, ese hijo de ese padre, no tenía significado. Para muchas personas, el Hijo de Dios, Jesucristo, no tiene significado. Pero para algunos de nosotros, tiene todo el significado del mundo. Para nosotros Jesús es todo y nosotros lo hemos recibido y lo estamos siguiendo, le hemos entregado nuestra vida. Y dice una vez más San Juan 6:40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Así que lo que nos toca a nosotros hacer es seguir perseverando, haciendo la voluntad de Dios, lo que Él nos manda hacer, seguir viniendo a la casa de Dios, teniendo confraternidad con los hermanos, adorando a Dios, estando allí para nuestros familiares, estando allí para los hermanos. La casa de Dios, dice la palabra de Dios, cuiden de la casa de Dios, la familia de Dios, de estar en oración, cuidar a nuestras parejas, esposo, esposa, nuestros hijos, seguir adelante, participar en la obra del Señor, apoyar
al pastor, a los líderes, a los hermanos en las cosas que están haciendo para el reino de Dios. Seguir adelante. Que no seamos nomás oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga a ustedes y a toda su familia. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, venimos delante de tu presencia una vez más. Dándote gracias, Señor, por tu palabra que nos dices que ese espíritu es vida, vida eterna. Señor, te pedimos que nos sigas hablando a través de tu palabra, tu espíritu, tus siervos que has puesto a dar tu palabra, a compartir, enseñar. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando fuerza, entendimiento para perseverar, que podamos poner tu palabra por obra, porque esa es tu voluntad, Señor, que la pongamos por práctica, que visítenos aquellos que se encuentran solos, los huérfanos, las viudas, Señor, y pedimos que nos sigas bendiciendo, proveyendo las cosas que necesitamos, que a los hombres, Señor, nos sigas levantando como líderes de nuestros hogares, Señor. Nos has dado esa responsabilidad para hacer testimonio, para proteger a nuestros familiares. Y te pedimos, Señor, que nos sigas llevando donde sea tu voluntad para compartir tu palabra con aquellos que aún no han escuchado, que seamos de bendición, que demuestremos tu amor, tu poder, pero que siempre también tengamos esa convicción de cómo vivimos nuestras vidas, Señor. Que tú nos has llamado a la santificación, a separarnos del mundo, a vivir para ti, Señor. Prepáranos una vez más para tu venida, Señor, y mientras nos tienes aquí, úsanos para tu gloria. Que apoyemos, Señor, a aquellos que están enfrente de la batalla, Señor. Y te damos gracias por esta fe que nos has dado, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú recibas toda la honra y toda la gloria en todo lo que hacemos. Gracias por todo, dejamos todo en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.